Hola, en este video voy a compartir con ustedes breves comentarios acerca del concepto de los juicios sucesorios, cómo sus clases, el procedimiento tratándose del juicio sucesorio intestamentario, su regulación jurídica conforme al Código de Procedimientos Civiles de la ahora Ciudad de México, y en diverso video voy a abordar de manera breve las etapas y los medios de impugnación para atacar de manera concreta algunas determinaciones que van a surgir en este tipo de juicios. Como punto de partida, quiero precisar que esta regulación del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, se encuentra replicada en algunas codificaciones de los estados, de las entidades federativas. Entonces es importante tener este tema como un cierto parámetro. Dado lo amplio del tema, también considero importante destacar que solo voy a abordar nociones básicas de este procedimiento, ya que, como ustedes saben, es materia prácticamente de un semestre de la licenciatura. No obstante, considero que les puede servir para comprender de manera general cómo se va a tramitar un juicio de esta naturaleza. Bien, en primer lugar, estimo relevante destacar que los juicios sucesorios por causa de muerte son los procesos de carácter universal que se van a originar con motivo del fallecimiento de una persona y en términos generales tienen como finalidad hasta cierto punto liquidar el patrimonio de esta persona y adjudicarlo a otra o a otras personas. Desde luego, esta adjudicación solamente va a proceder de acuerdo con los derechos que vayan a demostrar unos eventuales herederos para acceder a ese patrimonio. En otras palabras, el fin del juicio sucesorio, y esto debe quedar claro, no es el de conservar los bienes del autor de la sucesión. Por el contrario, aquí lo que se va a buscar es dividir ese tipo de bienes y adjudicarlo a los legatarios en un momento dado o sobre todo a los herederos, que evidentemente son los que van a tener los derechos pero también el deber de soportar las cargas de una herencia. Entonces, cuando hablamos de patrimonio, en estos casos vamos a tener que tomar en cuenta a todos aquellos derechos, pero también las obligaciones. Y esas obligaciones, ¿cuáles van a ser? Las que no se extingan con la muerte de la persona. De igual manera, los derechos. Por ejemplo, ¿qué bienes no se extinguen con motivo de la muerte de una persona? Los bienes muebles, los bienes inmuebles, cuestiones que representan de índole patrimonial o derechos que también tienen un valor en dinero. En cambio, también nos vamos a encontrar en este caso con algunos derechos que, dada la naturaleza intrínseca de estos derechos, ya no es factible que se transmitan a terceros. Por ejemplo, si tomamos en cuenta el famoso usufructo vitalicio, en este tipo de casos no es factible que después de la muerte del autor de la sucesión se traslade esta clase de derechos. O también podríamos mencionar actos que provengan de relaciones personales como el mandato, como la prestación de servicios. Y esto guarda cierta congruencia porque precisamente ante la muerte del finado, del autor de la sucesión, no es factible obligar a los sucesores a desempeñar ese mandato o la prestación de servicios. Ahora, también es relevante que conozcamos que esta clase de procesos sucesorios hay que recordar la denominación de varios sujetos. Por ejemplo, aquí surge una particularidad que diferencia este tipo de procesos con los procesos tradicionales. Recordamos que en los procesos tradicionales vamos a tener a un actor y también a un demandado, pero en el sucesorio las denominaciones de estas personas que van a intervenir en ese proceso van a cambiar. No quiero aquí ser demasiado exhaustivo, pero
estimo relevante destacar que los principales sujetos que debemos tener presentes son alrededor de 7 que van a intervenir en un juicio sucesorio de manera general. Uno, desde luego, que va a ser el causante o el autor de la sucesión. 2, los herederos. 3, los legatarios. 4, el albacea. 5, el interventor. Otro va a ser el Ministerio Público, es el 6. Y 7, en su caso, en dados casos, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la ahora Ciudad de México. Obviamente, ya una vez que los enunciamos, vamos entonces a definirlos. El primero de ellos es el importante, es el más importante porque es el autor de la sucesión. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues simplemente es la persona que falleció. Si no fallece esta persona, no puede hablarse de un juicio sucesorio intestamentario. ¿Por qué? Evidentemente porque va a estar vivo. O sea, es hasta cierto punto obvio. A este individuo, a esta persona, también se le va a conocer como de cuyus o como causante, finado, muerto, etc. Tiene bastantes denominaciones para ser empleadas en un procedimiento de esta naturaleza. Segundo sujeto que mencioné, ¿cuál es? El heredero. Es decir, ¿quién es la persona que va a adquirir a título universal el patrimonio del autor de la herencia? Nótese aquí que estoy hablando de a título universal porque el tercer sujeto que voy a mencionar va a ser el legatario. Y este legatario va a ser la persona a quien el autor de la sucesión, o también conocido como causante, le va a dejar en un testamento un bien específicamente determinado. Esto significa que es un adquirente a mero título particular. Un ejemplo de esto emerge cuando, por ejemplo, el causante tiene, vamos a poner, 3 casas, 2 coches, 5 predios, dinero en efectivo, entre otras cuestiones. Pero, ¿qué pasa aquí? Pues este autor de la sucesión todos los días platicaba con un vecino o con una vecina, le caía bien y lo que estimó fue que, como el vecino siempre le decía que le gustaba mucho un coche de los clásicos que él tenía, al fallecer, esta persona dispuso que se le iban a quedar ese bien específico a una persona determinada. En este caso, lo que vemos aquí es que se le tiene que dejar a esta persona el coche, pero a través necesariamente de un testamento. Entonces, ahí se va a designar en ese testamento a esa persona, a ese vecino o a esa vecina, pero exclusivamente respecto de un bien específico, un bien de toda la masa hereditaria como tal. Entonces, si se percatan aquí, la diferencia entre el legatario y el heredero es que el heredero va a suceder por todos los bienes, del finado, pero también por todas las obligaciones. En cambio, el legatario no. El legatario adquiere a título particular un bien específico. ¿Por qué? Porque solo va a recibir el bien exclusivo que le hayan legado. Otra cuestión es que el heredero puede constar o no en un testamento y en cambio el legatario siempre, necesariamente, tiene que ser designado en un testamento. Aquí creo que ya me extendí un poco, pero para no desviarme, les comento que otro sujeto que emerge en este tipo de casos, el albacea. Este albacea va a ser la persona encargada de cumplir con la voluntad del autor de la herencia en los términos pactados en un testamento, y si no hay testamento, entonces va a proceder lo que así se establezca en la ley, o sea, se va a designar en los términos de ley. En esencia, el albacea tiene como encomienda la de administrar el patrimonio del causante. ¿Hasta cuándo, hasta qué momento lo va a administrar? Bueno, hasta en tanto los herederos no repartan el acervo hereditario. En este punto quiero destacar que si la designación de la persona
fue hecha en testamento, esta figura del albacea será conocido como albacea testamentario. Y si no se estipuló albacea, porque no hubo testamento, entonces va a ser conocido como albacea convencional. Otra cuestión aquí, otro diverso sujeto que surge es el Ministerio Público. ¿Quién es el Ministerio Público? Bueno, este es un servidor público que representa a una institución de buena fe que va a actuar como representante de los herederos ausentes, como representante de los menores, como representante de los incapaces, desde luego cuando no acrediten a su vez un representante legítimo, o incluso va a actuar en favor del sistema para el desarrollo integral de la familia de la Ciudad de México. Concretamente, esto va a acontecer cuando no tenga el autor de la sucesión descendientes, ascendientes o parientes colaterales hasta el 4º grado, entre otras cuestiones. Aquí para seguir con la dinámica de este tipo de juicios, quiero comentarles que en nuestro sistema jurídico mexicano se prevén algunos tipos de transmisión hereditaria. ¿Cuáles son los más comunes? Pues fundamentalmente la que se va a hacer por voluntad del testador. Desde luego, ¿cuál es? Pues es la sucesión testamentaria, ya que esa voluntad va a venir reflejada en un documento que se va a llamar testamento. Punto número 2. Aquí resulta importante la que deriva por disposición de la ley y que se encuentra condicionada precisamente al hecho como lo es la muerte de este causante, de cuyos o autor de la sucesión. En esta sucesión, que va a proceder por disposición de ley, esa es la conocida como sucesión intestamentaria o sucesión legítima. También tenemos un tercer punto, una tercera vertiente, que va a ser la sucesión conocida como mixta. Ahí puede suceder que la sucesión sea en parte testamentaria y en parte legítima. En este caso, la porción que no se haya plasmado en un testamento, evidentemente se va a regir por las reglas de la sucesión legítima. Aquí es importante el punto porque lo que persigue el reconocimiento de esta figura es la voluntad del autor de la sucesión. Muchas personas piensan que los causantes están obligados a cederles algo de su patrimonio. La realidad es que no hay ninguna obligación en este tema. Si una persona quiere ceder los bienes a cualquier persona, lo puede hacer porque es su patrimonio y por tanto es la voluntad transmitirlo a cualquier tipo de personas. Desde luego, aquí hay unas limitantes cuando se trata de menores de edad, cuando se trata de incapaces, ellos evidentemente tienen que disfrutar de esos bienes del haber patrimonial, porque esa obligación del causante debe subsistir aún después de la muerte de esta persona. ¿Qué otra cosa debo resaltar aquí? Pues, miren, en nuestro país, la realidad es que gran parte de la población no tiene la cultura de dejar un testamento. Y esto va a obedecer a una pluralidad de cuestiones. Puede ser, en unos casos, por desinterés de las personas, por desconocimiento también, o incluso por miedo. Por ello, un alto porcentaje de problemas jurídicos van a derivar de sucesiones conocidas como legítimas. En este caso, y retomando la finalidad del juicio sucesorio, que insisto, no es la de conservar los bienes del autor de la sucesión, sino por el contrario, lo que se busca es dividirlos, entonces va a surgir una necesidad de saber, en términos generales, quiénes son los herederos, qué bienes integran el patrimonio del finado, y ahí vamos a hablar de derechos y de obligaciones. ¿Qué otra cuestión tenemos que saber? Pues a cuánto ascendían esos bienes o esas deudas
Y finalmente tenemos que conocer aquí cómo se van a distribuir entre los herederos ese tipo de bienes. Esto es importantísimo porque si entendemos cuál es la finalidad del juicio sucesorio, entonces podemos vislumbrar qué es lo que se tiene que hacer cuando el autor de la sucesión fallece. Una vez conocido esto, también tenemos que conocer cómo se van a llevar a cabo las 4 etapas o las 4 secciones en que se va a dividir este juicio importante que es el sucesorio intestamentario. De manera general y sin ánimo de exhaustividad, les comento que el juicio sucesorio que se tramita conforme al Código de Procedimientos Civiles del entonces Distrito Federal, insisto, ahora se llama de la Ciudad de México, es en gran parte se replica en las legislaciones procesales respectivas, por ejemplo, la de Veracruz, entre otros lugares. Y esto fundamentalmente se compone de 4 etapas. La primera de ellas se va a llamar sucesión, la segunda se va a llamar inventarios, la tercera se va a llamar administración y finalmente a la cuarta la vamos a conocer como partición. Antes de abocarme a explicar cada una de ellas, considero necesario señalar algunos problemas que se van a presentar en la práctica una vez que fallece el causante, esto es, el autor de la sucesión. La realidad es que incluso cuando nos enfrentamos a este tipo de situaciones como lo es la muerte de algún familiar o que estamos en el otro lado desde una posición de abogados o en la misma judicatura, lo que tenemos que comprender es cómo vamos a hacer los trámites respectivos para lograr la división de ese patrimonio. Entonces, lo primero que debe de hacerse cuando no se dejó, cuando el autor de la sucesión no dejó un testamento, vamos a tener que definir cuál es el juez que debe conocer de esta clase de juicios. Entonces, aquí en la práctica se presenta un problema. Este primer problema es ante quién voy, o sea, como directo afectado o como litigante, ante quién tengo que ir a promover para que conozca de esta clase de juicios. Bueno, vamos a dilucidar. Lo primero aquí que nos surgiría, esto es una cuestión penal, civil, familiar, mercantil o ante qué tipo de juzgador tengo que ir. ¿Qué tipo de juzgador debe conocer de este caso? Para responder esta pregunta es evidentemente algo importante, pero no siempre recordado, que hay que revisar cuidadosamente las legislaciones aplicables. En este caso, el juez competente va a ser uno de naturaleza familiar. Esto lo vamos a deducir de algunas legislaciones. Fundamentalmente son 2. La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México y el Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, ahora también conocido como Ciudad de México. ¿Qué es lo que pasa aquí? Si revisamos la ley, vamos a encontrar que el artículo, déjenme ver aquí, el artículo 62, fracción tercera de esta ley orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, palabras más, palabras menos, dice que los juzgados de lo familiar van a conocer de los juicios sucesorios. Entonces, primera respuesta a estas problemáticas, ¿quién va a conocer de estos casos? Un juez de lo familiar. ¿Por qué? Por disposición de ley. ¿Qué ley? La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México. Ahora, superado este punto, vamos a establecer cuál es el juez legalmente competente por territorio para conocer de este asunto. Esto es relevante porque en algunas situaciones se presentan hechos que implican, por ejemplo,
que si una persona vive en Ciudad de México, pero fue a vacacionar a Mexicali o fue a vacacionar a Chiapas y allá por alguna circunstancia fallece, surge aquí una problemática donde tengo que promover donde falleció o donde él vivió o bien donde tenía sus bienes. Y el problema todavía se acentúa cuando, por ejemplo, esta persona tenía bienes tanto en Chiapas, tanto en Mexicali, tanto en la Ciudad de México, en Puebla, etc. Aquí, ¿cómo vamos a resolver esta problemática? De igual manera, el mismo Código de Procedimientos Civiles para el entonces Distrito Federal nos da la respuesta. Aquí les voy a dar lectura a esta parte. Dice, es juez competente en los juicios hereditarios el juez en cuya jurisdicción haya tenido su último domicilio el autor de la herencia. A falta de este domicilio, lo va a hacer el de la ubicación de los bienes raíces que forman la masa hereditaria, y a falta de este domicilio y de bienes raíces, el del lugar del fallecimiento de la persona, del autor de la sucesión. También esto se va a observar en los casos de ausencia. Bien, teniendo en cuenta esta legislación, les comento que en este caso, de manera general, en la denuncia, cuando una persona haga del conocimiento del juez que otra falleció, esto se va a llamar denuncia de la sucesión. Y ahí, ¿qué es lo que se debe precisar al juez que se dirige al que se dirige esta denuncia? Fundamentalmente se tiene que describir dónde tenía el domicilio el autor de la herencia, en su caso, las hipótesis del artículo que acabamos de mencionar, que por ejemplo, ahí vimos que era a falta de domicilio, hay que señalar dónde están los bienes raíces que forman la herencia, y a falta de domicilio y de los bienes raíces, vamos a indicar en dónde falleció. Todo esto con la finalidad de establecer quién es el tribunal competente o el juez competente para conocer de esta clase de juicios. ¿Qué otra cosa se tiene que narrar en este tipo de denuncias de sucesión? Pues fundamentalmente los hechos, que son, en principio, lo que toda denuncia tendría que contener sería, punto número 1, falleció X persona. Punto número 2, ¿cuál fue su domicilio? ¿Y esto por qué? Por las reglas que acabamos de mencionar. Punto número 3, ¿qué vínculo tiene el denunciante de la sucesión con el causante? Y esto es relevante porque puede acontecer también que un tercero extraño, una persona que no tenga algún vínculo de parentesco, pero sí tenía una deuda, el finado, con este eventual tercero denunciante, esa persona también tiene la legitimación para denunciar, porque al final de cuentas puede denunciar cualquier persona que tenga un interés en que se tramite una sucesión, concretamente la sucesión de este causante. Otra cuestión que también se debe narrar en esta denuncia es si existen hijos, si hay o no testamento. Eso es importantísimo. A este escrito se deben adjuntar de manera preponderante el acta de defunción del causante, los documentos que acrediten ese vínculo entre los herederos y el finado, como pueden ser, por ejemplo, aquí se me ocurren las actas de nacimiento de los hijos, actas de matrimonio, etcétera, o incluso hasta las deudas que tenga el denunciante, que es el tercero, con el autor de la sucesión. Ahora, una vez que se va a presentar esta denuncia de la sucesión en esos términos señalados, que evidentemente van a ser por escrito, el juez tiene que radicar ese escrito. ¿Qué otra cosa va a hacer? Desde luego que le va a asignar un número de juicio, va a ordenar que se le dé la intervención respectiva al agente del Ministerio Público para los efectos conducentes, como les comenté, si hay menores, entre otras cuestiones. Y además, algo importante que tiene que hacer
este juez es girar oficios. Concretamente, ¿a quién va a girar oficios? Bueno, uno, al archivo judicial del Tribunal Superior de Justicia y también al archivo general de las notarías. Ambos, desde luego, de la Ciudad de México, a efecto de que le informen o, sí, prácticamente que rindan un informe acerca de si existe o si no existe un testamento otorgado por el autor de la sucesión, es decir, por ese causante, por ese finado. Esto es, se tiene que recabar esa información. Y esto es también trascendente porque vamos a suponer que las autoridades que acabo de mencionar le informen que existe testamento. Entonces, si le comentan que hay un testamento en donde el autor de la sucesión dispuso de todos los bienes, el juez de lo familiar debe decretar el sobreseimiento de ese juicio intestamentario y, no obstante, va a abrir un juicio testamentario. Aquí lo recalco, o sea, ese informe puede ser en el sentido de que ese autor de la sucesión ya dispuso en un testamento de la totalidad de los bienes, pero también puede acontecer el escenario de que solamente dispuso de un solo bien o incluso que no ha dispuesto de nada. Pues bien, hasta aquí hemos definido qué son los juicios sucesorios. Lógicamente, los juicios sucesorios mortis causa. También, cuáles son las clases de estos juicios, qué sujetos van a intervenir. Recuerden, les mencioné las 7 personas que de manera preponderante intervienen. También hemos comentado cuál es la finalidad de esta clase de controversias, quién es el juez competente para conocer de esta clase de juicios y además cuál es la normativa que va a regir este procedimiento, que insisto, es el Código de Procedimientos Civiles de la ahora Ciudad de México. Para corroborar esta información, les sugiero analizar una pluralidad de artículos, concretamente los que van artículos 769 a 870 del Código de Procedimientos Civiles del entonces Distrito Federal. Nos vemos en el siguiente video. Quedo al pendiente. Muchas gracias.